Bueno, buenas tardes. Hoy vengo a presentar lo que es la teoría de los dos factores. Mi grupo se conforma por Juan Herreño y yo, Alejandro Flores. Entonces, hoy les traemos en sí una de las teorías de la emoción que más ha influido en la historia de la psicología. En sí, en la psicología hay demasiadas teorías que tratan de abordar el origen de las emociones. Una de ellas es la teoría de los dos factores o la teoría de la emoción de Schiller y Singer. Entonces vamos a dar inicio hablando un poco de estos dos psicólogos. Ya luego explicamos su experimento, los resultados que consagró y finalmente por qué es tan relevante esta teoría bifactorial. Por favor, siguiente diapositiva. Ahora sí, Jerome Singer y Daniel Schroeder, no sé si bien si se pronuncia así, ambos psicólogos, el primero fundador del Departamento de Psicología Clínica y Médica de la Universidad de Servicios Uniformados, y su principal área se enfoca en los efectos psicológicos y fisiológicos de varios tipos de estrés. El segundo, Daniel, también psicólogo de nacionalidad estadounidense, que es profesor de psicología en la Universidad de Harvard, y los dos autores de la teoría de la emoción de dos factores. Ahora bien, ya sabido quién son estas grandes personas, mi compita Reño va a explicar esta teoría más a fondo. Bueno, entonces, ¿de qué es lo que trata la teoría de los dos factores? Entonces, la teoría de los dos factores, pues es muy parecida a otra teoría relacionada varios años antes, pero pues vamos a enfocarnos sobre lo que trata esta y ya después abordaremos cuáles son las diferencias entre esta actual teoría y una que se formuló muy parecida años antes. Entonces, pues la teoría de Schachter y Singer se caracteriza por dos factores, pues estos son la activación fisiológica y la atribución cognitiva. Y pues en realidad estos dos se relacionan y uno pues lleva al otro. Como se dice ahí, para determinar una emoción es necesario establecer la relación entre la respuesta fisiológica y su interpretación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo miedo, pues es necesario que yo interprete algo como miedo, si no, no lo voy a sentir. Para ello es necesario que eso sea una activación fisiológica, ya que esto es lo que me va a permitir interpretar cuál es la emoción para realizar lo que ellos llaman el etiquetaje de las emociones, que pues no es nada más que identificarlas. Así que vamos ya a avanzar con lo que es el experimento de Schachter y Singer. Bueno, siguiente diapositiva. Ok, el experimento, les voy a contar, ¿no? Porque es informe. Trataba acerca de que formaron 4 grupos experimentales con personas X, al azar. Mejor dicho, a 2 de esos 4 grupos se les informó que la inyección causaría algunos efectos fisiológicos en su organismo, ¿sí? Mientras que a los otros 2 grupos no se les dijo nada. De ahí, a uno de los 2 grupos informados se les puso en una situación que les inducía a estar contentos, mientras que al otro se les inducía a estar enojados y bravos. Lo mismo pasó con los otros 2 grupos no informados. Uno de esos 2 grupos se les indujo una situación contenta y el otro una situación de enfado. Entonces, ¿qué se puede deducir de este experimento? Averígualo en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, lo que se vio y demostró en los resultados es que se podía confirmar la teoría de la emoción de Schachter y Singer, ya que los sujetos informados no sintieron la conmoción de estar enfadados o contentos. Esto por la misma reacción fisiológica a los efectos de la propia inyección de adrenalina. Por otra parte, los sujetos no informados sí presenciaron la emoción, sí experimentaron respuestas fisiológicas, pero no atribuyeron esas respuestas a los efectos de la inyección, ya que pues no habían sido informados. Fue todo, como por así decirlo, en secreto. Y acá pues surge la hipótesis hacia los sujetos no informados que al no poseer ninguna explicación sobre su activación fisiológica, se les atribuyó alguna de las 2 emociones. Esas emociones las buscaron los mismos sujetos, tal como si fuese una emoción disponible en ese momento.
¿sí? Lo que surgiera, por así decirlo. La explicación más racional que se da a esto es que dichos sujetos no informados ajustaron su emoción a la situación, ¿sí? Entonces su situación de alegría se comportaron felizmente y se sintieron de ese modo. Y lo mismo pasó con la emoción de enfado, donde reaccionaron con enfado, se sentían mal bravos y afirmaron pues sentirse así. Por último, para terminar ya esta exposición, vamos a ver por qué tan importantes fueron los resultados para la teoría y sus fundamentos científicos. Los dejo con Juan. Bueno, ¿qué tan importante es esta teoría? Bueno, entonces, cabe destacar, como se dijo antes, que ya dos psicólogos anteriores, que fueron William James y Carl Lang, ya habían hablado desde el siglo XIX sobre los estados fisiológicos y su relación con las emociones, que es básicamente lo que dice la teoría de Schachter y Singer. Y bueno, pues entonces, ¿en qué se diferencia la teoría de Schachter y Singer con la de James y Lang? Pues la diferencia es que la teoría de Schachter y Singer sí contempla que varias emociones pueden tener estados fisiológicos similares. Entonces, por ejemplo, una misma situación puede desencadenar dos emociones distintas. Y pues es esto principalmente el gran aporte que hizo Schachter y Singer, que fue más como un complemento a la teoría de James Lang, y pues que se opuso también a otras teorías psicológicas que se oponían a la de James Lang. Y pues eso sería todo, aquí están las referencias, y pues esa sería nuestra exposición. Listo, profe. Espero que le agrade y le guste mucho esta exposición, tal como a nosotros nos gustó hacerla, porque nos divertimos mucho en hacer estas diapositivas y cuadrar bien las exposición. Muchas gracias.